Muy buenas noches, queridos jovencitos. En esta oportunidad les habla el profesor de química y vamos a tratar un nuevo temita llamado Historia de la tabla periódica, que corresponde al capítulo número 6. En este capítulo vamos a aprender a conocer a los científicos que aportaron en el desarrollo de la tabla periódica. Muy bien, jovencito, esperando que te encuentres bien, ¿no? Y empezamos entonces con el marco teórico. Bueno, ¿qué nos dice el marco teórico? Nos dice lo siguiente, nos dice que pues antiguamente se estaban descubriendo los elementos químicos y había la necesidad de ordenarlos, la necesidad de clasificarlos, ¿sí? Entonces, el primero que se atrevió a clasificar o a ordenar a los elementos químicos descubiertos hasta esa fecha fue acá nuestro amigo Jacobo Berzelius en el año de 1813. Él logra clasificar a los elementos en dos grandes grupos: aquellos elementos llamados electropositivos y aquellos elementos llamados electronegativos. Obviamente, el jovencito saca sus conclusiones y dice, ¿quiénes son los electropositivos? ¿No? Él los clasificó entonces en metales y en no metales, pero los llamó, por ejemplo, electropositivos y electronegativos. Bueno, tú sabes que actualmente no se utiliza la clasificación de Jacobo Berzelius porque no nos dice nada más de los elementos químicos, ¿no? Solamente dos grupos y nada más, ¿no? Entonces, pasaron los años y en 1815 apareció William Probst y Probst sostuvo lo siguiente, dice, todos los elementos se hayan compuesto por hidrógeno, todos los elementos se hayan compuestos por hidrógeno, ¿no? Como si fuera una parte fundamental, ¿no? Y si juntamos varios hidrógenos, pues nos daría un elemento diferente, ¿no? Este ordenamiento tampoco prosperó. Pasaron los años y en 1829 apareció un químico alemán llamado Johann Dobereiner. ¿Qué hizo Johann Dobereiner? ¿Cómo lo clasificó? ¿Cómo lo ordenó? Él lo clasificó, jovencito, en las famosas triadas. Acá está. Él clasifica los elementos en las famosas triadas, o sea, de 3 en 3. ¿Ya? Y se observó que cada triada tenía los pesos atómicos crecientes. Acá, por ejemplo, tengo una triada de Dobereiner, ¿ya? Es de 3 en 3 y es de acuerdo al orden de pesos atómicos crecientes. Pero ¿sabes qué pasa en una triada? Además de que sus pesos atómicos son crecientes, el peso del medio, el peso del elemento que está en medio, el peso atómico del sodio, por ejemplo, va a ser igual a la suma, necesito a la suma de los extremos entre dos. Ahí está. La semisuma se dice. La suma de los extremos entre dos te da el del medio. Por eso es que 22,9 se parece a 23. ¿Ve? Acá, 40 más 137 lo divido entre 2 y me da el peso del medio, 88. Bueno, acá es 88,5, se está acercando, esto ya sería un valor exacto y esto es un valor de Johann Dobereiner, pero actualmente sí, algunas triadas cumplen. Él logró hacer 17 triadas y ya la 18 triada ya no le cumplía, por lo tanto tampoco utilizamos este ordenamiento nosotros. Pasaron los años y apareció, ¿no?, un señor llamado Alejandro de Chancortis en el año 1862 y él se atreve a ordenar, ¿no?, también de acuerdo al orden creciente de su masa atómica o su peso atómico. Ahí está, creciente a su masa atómica o su peso atómico, pero de una manera muy peculiar. Voy a pasar a la siguiente hoja. Él ordena, ¿no?, en un cilindro. Este ordenamiento se le llama, jovencito, el caracol telúrico, anillo telúrico, sistema helicoidal, como quieras llamarlo. Y lo hace en orden creciente a sus pesos atómicos.
acá está ¿no? El sistema, como se dice, helicoidal, y van subiendo los elementitos, y que nos damos cuenta, pues que si trazamos una recta, vamos a encontrarnos con varios elementitos que van a tener propiedades similares, pero nada más, ¿no? Entonces, no hay masa atómica creciente, no nos dicen mucha información. Si estuviera prosperado ahorita la tabla periódica, pues lo estudiaríamos en un cilindro, ¿no? En un cilindro en 3 dimensiones, y cosa que no lo hacemos. Pasaron los años y apareció un nuevo químico llamado Johann A. Newlands. Newlands. Ya, él propuso, jovencito, otro ordenamiento muy interesante. ¿Ya? Él ordenó a los elementos de 7 en 7. Ojo, así de 7 en 7, ¿ya? Como los días de la semana, ¿no? Como las maravillas del mundo. Hay 7, ¿verdad? Y ya de 7 en 7 lo ordena. Pero ¿sabes cómo le llama? Octavas. Ah, ya, profe, le ordena de 7 en 7, pero le llama octavas. Pero Dobereiner ordena de 3 en 3 y le llama triadas. ¿A qué se debe que él lo llame octavas? Te explico. Acá, por ejemplo, tengo una lista de elementos y hay 7. Es un primer grupo de 7. Acá en el segundo tengo otro grupo de 7 y otro grupo de 7. Ahí está, de 7 en 7. Pero ¿por qué le llama octavas? Le llama octavas porque si tú te posicionas en cualquier elemento, por ejemplo en el elemento litio, y contamos el octavo elemento con el litio va a tener propiedades similares. Lo hacemos, ¿ya? Mira, el litio pesa 2. Contamos, ¿ah? ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o él vendría a ser 8, perdón. Entonces sería desde acá, fíjate, ¿ah? 1, 2, otra vez voy a contar, estoy empezando del litio, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Justo le da al sodio. Y si nosotros vemos, ¿no?, las propiedades de litio y sodio, ellos tienen propiedades similares, son metales. Actualmente ya está comprobado esto. O sea, esto ha sido muy importante. El potasio también va a ser el octavo elemento. Mira, lo contamos, ¿ah? Desde el sodio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ve? El octavo elemento va a tener propiedades similares. En cualquiera de las columnas te va a pasar eso. Ah, ya, profe. Y así es como ya estábamos entrando ya casi a un ordenamiento, ¿no?, que sea verdadero, pero todavía pasaron los años y vino pues nuestro amigo ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Él es considerado, jovencito, el padre de la tabla periódica, ¿ya? Y también ordena a los elementos. En esa época había 62 elementos químicos nada más. Actualmente hay 118 elementos químicos, ¿ya? Él prácticamente hace la primera tabla periódica que se asemeja a un cajón, lo voy a dibujar así, ¿no? A una caja donde ya había 8 grupos, o sea, 8 columnas, así. Estas son las columnas, habían 8 de estas. ¿Sí? Y había espacios en blanco, había casilleros donde no se encontraban todavía ningún elemento descubierto, pero él había predicho que se hubieran podido descubrir y se han descubierto, y él tenía razón, ¿ya? Pero esto no era el ordenamiento, porque prácticamente no se sabían dónde estaban los metales, no metales, metaloides, no se sabía mucha información de esta tabla periódica. Es por eso, jovencito, ¿no?, que van a pasar los años y recién vamos a encontrar el ordenamiento real de los elementos químicos, ¿no? Hasta entonces pasó un buen tiempito y apareció, jovencito, Lothar Meyer en 1870. Fíjate, ¿ah? Antes de 1872. Él también hace un estudio de las propiedades, pues, físicas de los elementos químicos, y logra hacer también una tabla periódica que se asemeja a la tabla de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Lo hace, también lo hace, y es bien parecida, ¿no? El problema es que no le dan mucho crédito a él,
porque el que lo presenta primero, ¿no?, a la comunidad científica va a ser Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿ya? Pero casi juntos logran, pues, hacer una tabla periódica. Él lo hace de acuerdo a las propiedades químicas, aquí está, ¿no?, de los elementos químicos, y lo hace de acuerdo a las propiedades físicas de los elementos, ¿ya? Así es que hay que tener en cuenta que pasaron los años y en 1913 Henry Moseley, también ruso, estaba pues investigando con los rayos X. Y ahí es donde él se da cuenta, ¿no?, cómo debe de ser el ordenamiento de los elementos químicos. Y, ¿sabes qué descubre? Que los elementos químicos se ordenan de acuerdo a su número atómico creciente. Así es, su número atómico creciente. Actualmente utilizamos pues la tabla, ¿no?, periódica, ordenado con el número atómico Z creciente. Y esta es la tabla verdadera, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta algo. Henry Moseley es el que descubre la ley periódica, ¿no?, que se ordena de acuerdo a su Z. Pero había también otro señor llamado Werner, y es el que diseña la tabla periódica. Lo voy a poner acá, ¿ya? Henry Moseley descubre el ordenamiento de los elementos químicos, pero Werner es el que diseña la tabla periódica actual, así como está. O sea, nosotros vemos que es una forma larga, ¿verdad? Más o menos así, ¿no? Va por acá, baja, por aquí, sube un escalón, y este es el ordenamiento que hace nuestro amigo Werner, ¿ya? Entonces hay que diferenciar. Henry Moseley nos da, ¿no?, cómo se ordena, pero él hace el diseño de la tabla periódica. Muy bien, jovencito. Eh, Parece que hemos culminado la teoría porque se viene, ¿no?, lo que es ya la práctica, los ejercicios del libro. Para eso, pues, nos vemos en el siguiente video, ¿no?, para poder resolver estos ejercicios, que son 4, y después vienen de practicamos más 8 ejercicios. Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente video, y muchas gracias por la atención prestada.